tantas necesidades que tenemos en la sierra, en la zona altoandina, y efectivamente, ¿por qué las personas surandinas no tenemos esa voz que nos represente y que lleve ese reclamo de todas las necesidades que tenemos? Respondiéndote ya a esta última pregunta, ¿cuántos años más, Diego, tienen que pasar para que mis hermanos ayacuchanos, huancavelicanos y aquellos que hemos usado la vía Libertadores Huari, que ahora es desastrosa? Han habido tantos accidentes, incluso murió una exautoridad que salió en todas las primeras planas, pero ¿cuántos hermanos míos mueren en una semana o en un mes y nadie dice nada? ¿Porque no son autoridades? ¿O es que acaso nosotros no somos seres humanos al igual que ellos? Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay que articular desde su óptica? La propuesta que representa la de López Aliaga, que según él mismo le ha dicho, es una propuesta de derecha cristiana, para ganarse esa región, el sur. Cubrir las necesidades que son tan evidentes, Diego. O sea, aquí no hay que descubrir cosas, no hay que escarbar tanto. Te hablo de la infraestructura, que es un tema de conectividad, y esto mismo ocurre cuando vamos ingresando hacia el BRAE, una carretera. Ahora que comienza la temporada de lluvias, no sabes cuánto sufrimos nosotros para movilizarnos. Y imagínate los pequeños agricultores, ¿cómo sacan sus productos? ¿Cuántos plataneros, cuántos productores de cacao, de café, tienen que estar pernoctando días y días hasta que llegue buenamente una maquinaria y pueda quitar el lodo o el cerro que se ha venido y ha cubierto la carretera? Y esto sabemos que hacia el norte es un golpe tremendo con el fenómeno del Niño y todas las lluvias, pero esto mismo ocurre hacia la sierra, pero hacia la sierra no hay cámaras que están cubriendo, no hay gente que diga, oye, en el corazón del BRAE, ¿cuántos agricultores hacen colas, repito, horas, días, para que sean atendidos? Esa carretera, ¿por qué no puede ser asfaltada, Diego? ¿Por qué no podemos tener unos puentes decentes donde no sean estos portátiles que viene el río y se los lleva? O sea, esto es el sentir natural de mis hermanos. Exactamente. Y esto es hablándote, mira, es la conexión que cuando tú llegas al margen derecho, para llegar al margen izquierdo y cruzar un puentecito, nos separa a nuestros hermanos del Cusco. Y tranquilamente por ahí, como ahora Rafael López Aliaga está planteando, oye, hagamos unas autopistas que den conectividad tanto por el BRAE como también la entrada de mis hermanos de Apurímac, de Abancay, que ya está, y por supuesto que hay que seguir usándolo y además dándole un buen mantenimiento. Y otro dolor de cabeza, otra queja que también creo que en algún momento de los alcaldes que vienen de Junín y Huancavelica, hay una carretera interregional que corresponde a Provías Nacional, que es la que va por la carretera central, saliendo de acá a Lima, llegas a Junín y te conectas hacia Huancavelica, llegas a Iscuchaca, Diego, con una buena carretera, y luego el tramo de todo Huancavelica, mira cómo es, ¿no? ¿Y por qué uno dice, oye, el sur se levanta, reacciona? Pues por estas cosas, porque luego de Iscuchaca comienza una trocha y que cada vez hay derrumbes, es muy angosta y está en el borde del Mantaro, igual. Sí, tantos accidentes que ocurren en esta vía y que conecta con Ayacucho. El mensaje puede llegar a regiones que se han mostrado un poco reacias al diálogo, como Puno, en Juliaca. Se podría llegar ahí. Y quiero que me explique qué cosa es el Plan Sur. El Plan Sur específicamente. El Plan Sur o el Plan Andino del Sur que estamos trabajando es justamente que se cubran estas necesidades. Darle atención a la infraestructura, que sin conectividad, sin comunicación, estamos aislados. La misma vía Libertadores, Diego, cuando yo utilizo el bus, ¿no? Y cuando hay un derrumbe, pues me deja un día, 2 días ahí, y niños y ancianos. Entonces, si esto se convierte en una autopista, beneficia, repito, como Plan del Sur, es Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, y también hay una línea que nos conecta por Abancay hacia Cusco. Fíjate a todas las regiones que está impactando. Además de ello, cuando hablamos del Plan Sur, estamos hablando, en su momento el Perú estuvo lleno de vías férreas,
Y había un tramo ya que se había trazado desde la carretera central, que llegando a Junín y llega el tren Macho a Huancavelica, esa debió haber continuado hacia Ayacucho y tampoco ha llegado hacia Ayacucho. Entonces, estas cosas son los que contiene el plan del sur andino. El plan sur es más que todo infraestructura. No, además de infraestructura, también en el plan que estamos trabajando está la arborización de los Andes, que es un tema que Rafael no desde ahora, lo viene incluso ya en la 11ª edición de su libro de oportunidades de inversión en el Perú, habla de poder arborizar todos los Andes peruanos, sobre todo con el pino. ¿Y por qué no sacarle esa gran ventaja? Porque tenemos una variedad de climas mucho mejores que el de Chile, y en 10, 15 años, y esto sí se los explico a mis hermanos allá en Quechua y les digo, no es un engañamuchachos, no en 5 años, no en 8 años vamos a comenzar a cosechar esto, sino que se van a empoderar ustedes siendo los productores, los principales productores de pino por encima de Chile en 15 o 20 años. Y en 15, exactamente, porque si no tienes infraestructura, ¿por dónde por eso ahora ves cómo el Plan Sur está articulado y comienza con la conectividad. Y no solo eso, Diego. Rafael habla también de la laguna de Choclococha de mis hermanos de Huancavelica, que podría instalarse tranquilamente un hotel de 5 estrellas. Tener un aeropuerto, ¿no? Muchos ahora han dicho que esa es una cosa inalcanzable, cuando lo mismo dijeron de la Vía Expresa del Sur, después de 40, 50 años. Lo mismo dijeron que era imposible hacer la Ramiro Prialé y llegar y cruzar hacia la carretera central. No hay imposibles, Diego. Hay países vecinos nuestros, como Colombia, que tienen aeropuertos internacionales. Un turista que llega al Perú, aterriza en el Jorge Chávez, recorre, hace sus city tours en Lima, luego se va a Cusco, hace también su recorrido y tiene que regresar necesariamente a Lima para irse a Europa o Estados Unidos. ¿Por qué ese costo, ese pasaje, Diego, no se sigue usando y de repente extendiendo hacia Bancay, hacia Ayacucho, haciendo ese recorrido del túnel y desde donde esté tomar su vuelo de regreso? Porque solamente para regresar a Lima tiene que pagar y en primera clase, ¿no? Tiempo, claro. Entonces, esto es parte del Plan del Sur. O sea, ¿por qué Ayacucho? O el mismo aeropuerto de Apurímac, que está en Chincheros, esto tranquilamente se puede ampliar y no restringir los horarios de vuelo. Y encima tenemos a Huancavelica sin un aeropuerto. ¿Cuántas otras regiones no tienen aeropuerto? Con grandes posibilidades de desarrollo de turismo, y es parte también del Plan del Sur, poner en valor lo que ahora mismo en Ayacucho tenemos el segundo gran imperio del Perú, una cultura panandina. Pero considera que puede ser más fácil de repente, porque vio lo que pasó con Philip Butters, que era precandidato en ese momento, muy accidentado, muy violento se tornó el tema. Considera, por ejemplo, que en Juliaca, ahora que ya está con Rafael usted, ¿puede ser más accesible el diálogo con ellos para que se oiga al menos su propuesta? Diego, yo no solamente Juliaca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, mientras se vean representados, a mí me llama muchísimo la atención y lastimosamente que a nuestro hermano Alanoca pues no le hayan dado la oportunidad de también seguir representando un hombre aymara. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque esas cosas son las que dicen, oye, hasta alguno por ahí se atrevió a decir o llamarnos como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Qué lástima, cuando todos somos iguales, somos hijos de Dios. Pero, Diego. ¿quién ha dicho eso? No, hay que ver nada más ahí las entrevistas que se suelen tener. Pero él ha perdido una elección. Pero bueno, cuando ya de repente le habían ofrecido una lista única, ¿no? Y luego salen por X razones que tú creo que... Es un tema interno sí, por supuesto, de su partido, pero a lo que voy en el fondo es que, por ejemplo, ahí ha habido una gran oportunidad de que un hombre altoandino, aymara, también tenga esta posibilidad de representar a la zona sur. Entonces, yo te decía, mientras nosotros nos veamos representados y tengamos esa oportunidad de llevar ese mensaje del interior del país, no solo Puno, no solo Juliaca, Cusco, Ayacucho, Apurímac, van a abrir las puertas hacia el desarrollo. Oye, tenemos
grandes potencialidades en el sector agrícola, en el sector de agroexportación. Ahora Huancavelica, Ayacucho y Apurímac se están convirtiendo, Diego, en los grandes productores del oro verde, que es la palta, y estamos casi ya por encima de México. Si estos hermanos nuestros tienen esas grandes posibilidades de sacar sus productos y exportarlos, oye, la apertura es mucho mayor. La apertura al mercado. Pero ese mensaje es totalmente opuesto al mensaje que la NOCA planteaba llevar. Bueno, yo te mencioné el tema de nuestro hermano Lanoca por lo que representa también, ¿no? Es un hombre altoandino y un hombre aymara, pero luego... Pero la representación se traduce en ideas. Pero también, por supuesto, y por eso digo yo... No es solamente que soy altoandino y represento. No, por supuesto, pero por eso mismo es que yo sí te expongo cuál es la visión y cuál es el plan del sur andino que tenemos nosotros, de aperturar el mercado, ¿no? Somos un partido pro mercado, abiertamente. Así es. Cuéntenos de usted, ¿quién es John Ramos Malpica y por qué cosa cree que genera ese vínculo que hace que Rafael López Aliaga lo convoque para la plancha? Diego, reiterando de la invitación y esta oportunidad de que también nuestros hermanos del Perú entero puedan saber un poco más de mí. Yo soy nacido en Santillana, en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Lastimosamente tuvimos que salir, o sobre todo yo y algunos otros hermanos, a muy temprana edad. Hemos tenido que dejar el lugar de nacimiento por el problema del terrorismo. Yo perdí a mi padre a los 2 años y medio aproximadamente, cuando lo asesinaron los terroristas, cuando incursionaron a mi casa, y estaba rodeado de algunos hermanos míos, porque soy el último de 15 hermanos. Y 15 hermanos, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando más o menos del mes de febrero, y en febrero mis hermanos, algunos estaban de vacaciones, y como es natural y es común, sobre todo para la zona, Santillana queda casi camino al Brae, y en las vacaciones pues mis padres, mis hermanos mayores solían ir a la selva también a ser parte del cultivo, que en algunas chacras que tenían, que poseían mis padres, y otro tanto de los mayores también que salían hacia la ciudad capital, que es Huanta, a llevar algún curso de repente de verano, ¿no? que se suele llamar. Entonces en ese mes, ya cuando mi padre también se preparaba para salir y darle el encuentro a mi madre, que se encontraba en la selva, es que lastimosamente ingresan al domicilio. Esto ya lo sé porque obviamente me lo han contado mis hermanos mayores, y sobre todo mi hermana mayor, la mayor de todos, Donatilda Ramos, que aún vive en Santillana, en el mismo distrito. Ella siempre, con el dolor de su corazón, porque no es fácil narrar estas cosas, pero para conocimiento, claro, de los menores, pues teníamos que saberlo, ¿no? Y entonces cada vez que cuenta ella siempre derrama lágrimas, porque es muy doloroso. Ella lo ha vivido, cómo han asesinado a mi padre, ¿no? Cuando lo cuenta, ¿quién? Mi hermana, la mayor, que la estaba acompañando a mi padre, y que ese día ella preparaba todo, porque, repito, ya mi madre se había adelantado con un grupo de sus hijos, de mis hermanos, y ella quedó marcada, porque imagínate, ¿no? El asesinato delante de uno mismo, pues impacta muchísimo. Y ella cuenta que cuando ya todos iban preparando las cosas, nosotros le llamamos las cargas que hay que subir a las mulas, al burro, a los caballos, para poder hacer una caminata de un día y medio, porque en ese entonces pues no habían accesos de carreteras, ¿no? Y entonces cuando ellos estaban preparando, y se suele salir muy temprano a esos viajes, que son de 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, y ella cuenta que plan de 8 de la noche, que ya es bastante tarde para la zona altoandina, es que alguien toca la puerta y pide que le abran, ¿no? Y ella, como era la mayor, pues se acerca y pregunta, ¿pero quién es? Y ahí, en tanta insistencia, pues le dicen, Yanauma, Kichamuy Punkuta, cabeza negra, abre la puerta, ¿no? Ya con una voz fuerte, y ella se asustó y no queda otra que abrir la puerta. Entraron a la puerta, tiraron,
y fueron de frente a buscar las habitaciones donde se encontraba mi padre. Ella cuenta que, fíjate cómo pasa esto, ¿no? Que minutos antes había entrado otra persona como a visitar, porque ella también cuenta que en esa noche estaban velándole al Señor, estaban con las velas ahí orando, rezando para que el viaje salga bien, como siempre lo han hecho. Es una tradición de la familia, no solo de nosotros, sino de la comunidad, de los vecinos. Y entra esta persona y también se despide de mi padre, ¿no? Y sale y en unos minutos ingresan, o sea, ocurre todo este suceso que te voy contando. Y ahí es donde ellos ven a mi padre también reacciona rápidamente, sube al balconcito del segundo piso intentando correr, y cuando ya le estaban apuntando, pues él salta, es lo que cuenta mi hermana, del balconcito hacia la parte del corral donde había un acceso casi directo a la chacra, ¿no? Y cuando él intenta abrir la puerta, ahí le cae el primer disparo a la altura del estómago. Y aún así reacciona y trata de salir hacia el zaguán que le llamamos la puerta de ingreso hacia la casa, y ya sin fuerzas queda tirado en el piso. Entonces, ¿no? Bueno, eso es una experiencia que marcó a su familia, marcó a usted, pero luego ha logrado cosas que son importantes. O sea, llega a ser ingeniero industrial la Universidad del Callao y tiene una maestría también en gestión empresarial. Correcto. Sí, al ocurrir todo esto, pues ya la familia tuvo que trasladarse a la ciudad capital, que es Huanta. Es donde ya estudié la primaria, en la Escuela San Ramón, la secundaria en el Colegio María Auxiliadora, y terminando la secundaria, yo inicialmente tenía también, o en paralelo, siempre he practicado el deporte, en concreto el fútbol, y era mi ilusión siempre de venir a Lima, porque teníamos uno que otro tío por aquí y algún hermano mayor, ¿no? Entonces, en ese, digamos, intentar avanzar en la vida, he compaginado un poco mis estudios con el deporte. Lastimosamente sufro una lesión de los meniscos a muy temprana edad, después de haber debutado en la Copa Perú a los 14 años, en Ayacucho. En Ayacucho, sí. Bueno, he sido capitán de la selección del Colegio de María Auxiliadora, también en la primaria. Entonces, esto llenaba un espacio grande en mi vida, ¿no? Entonces, ocupaba un tiempo interesante, y a raíz de eso yo, cuando mis profesores me animaban, es que también decido participar en estas competencias. He viajado con la selección de Huanta a los 12 años, también con la Academia de Huanta al campeonato de la Copa de la Amistad del Cantolao, que se realizaba aquí en el Callao aquellos años, y era un campeonato grande donde venían equipos del exterior, y era una experiencia para nosotros venir de provincia, y sobre todo para mí estar participando en esas actividades, ¿no? Y a raíz de todo esto es que sí tenía una ilusión grande de llegar al fútbol profesional. Por eso es que cuando regreso, cada vez que venía en las vacaciones e intentaba jugar aquí en uno que otro equipo, en Huanta ya me invitan a participar, a debutar a los 14 años, pero no podía hacerlo hasta que un hermano mío tuvo que firmar la autorización para que yo pueda jugar y debutar a los 14 años. Y ya cuando pasa esto, terminando el colegio, es que comienzo a entrenar aquí en el Estadio San Martín de Porres, cuando todavía era del IPD, antes de que lo coja el Cristal. Es que un profesor me invita y me dice: oye, tienes que irte conmigo a Barranco, al equipo Grau que tiene Barranco, y también a jugar en la Copa Perú, ¿no? En esto es que entre idas y venidas del fútbol, me invitan también a la Guardia Republicana, que jugué. Dios me regaló esa alegría de pisar el Estadio Nacional, ¿no? Que eran cosas que me emocionaban y me ilusionaban seguir avanzando. Vamos un poco a llegar a la política. ¿Cómo llega a la política y cuál es el vínculo a López Aliaga? Casualmente tú preguntabas sobre mis estudios universitarios. Yo soy ingeniero industrial, estudié la carrera en la Universidad Nacional del Callao, y luego tuve el desempeño laboral en Lima, ¿no? Entonces, en mi etapa de formación universitaria es que conozco a Rafael López Aliaga, a un programa que me invitan en un centro cultural de universitarios.
en el cual asistían pues tanto alumnos del tercio y quinto superior de distintas universidades, ya sean estas públicas o privadas. Allí, pasando ya todas las entrevistas, es que llevando el programa de futuros empresarios, se llama el PFE, es que Rafael López Aliaga era uno de los docentes, además de ser director del programa. Y yo lo conocí allí, ¿no? Como profesor de ese programa. Un buen tiempo ya. Por supuesto. No, muchos han pensado que el acercamiento ha sido ahora coyunturalmente por la política, no, pero yo lo conozco muchísimos años atrás, en el que luego de este programa yo me fui involucrando en las actividades que el Centro Cultural tenía en Los Conos, sobre todo. Me acuerdo claramente, en el 2007-2008 en Comas, funcionaba un club hélice al costado del colegio UMTEC, del que promueve Rafael López Aliaga, y asistía yo para ayudar a los chicos en reforzamiento académico, con las matemáticas, con la química, con la física, y luego terminábamos haciendo deporte, que es lo que a mí me encantaba. Tanto es así que... Pero a él no tanto, ¿no? No, también. Yo he jugado con Rafael López Aliaga. ¿Fútbol? Fútbol, he jugado. Que tiene videos, pasa. Por favor. Y nosotros, cada vez que Rafael iba a patear, ya le decíamos, oye, el uñazo, el uñazo. Y mira, él apuntaba a un lugar y la metía ahí. O sea, yo me acuerdo claramente. Es más... Pago por ver, No, por supuesto, por supuesto. Entonces, estas actividades que se fomentaban en estos centros, pues hacían que cuando los chicos no tenían ánimo de asistir, siempre les poníamos un poco el deporte y ya llamaban, ¿no? Entonces era combinar un poco el deporte con la estrategia del deporte con los estudios, y siempre ha resultado eso, ¿no? Y luego, pues, yo después de trabajar ya aquí, mi experiencia laboral, respondiendo a tu pregunta, es que en el 2014-15 retorno a Ayacucho, emprendo un negocio familiar, como millones de emprendedores acá en el Perú, y estando allí estudio también la maestría en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en gestión empresarial. ¿En la San Cristóbal de Huamanga sacó la maestría? Exactamente, ¿no? Entonces, yo que había regresado después de muchos años, decido estudiar la maestría allí, y cuando estaba justamente estudiando la maestría es que habíamos sí tenido un tiempo distante con Rafael cuando yo retorné a Ayacucho, y él me invita a formar parte del equipo que estaba reestructurando en Solidaridad Nacional. Yo lo pensé muchísimo, nunca había tenido acercamiento con estas cosas, a pesar, Diego, de que cuando asesinan a mi padre, no te conté que él había sido alcalde del distrito de Santillana en 3 oportunidades, cuando aquellos años era ad honorem, o sea, no cobraba un solo sol. De hecho, cuando mi hermana cuenta, ya en ese momento él había cesado casi todos los cargos que puede tener una comunidad. Entre ellos era teniente gobernador, era juez de paz, era presidente de APAFA, porque somos 15 hijos, ya te imaginarás la cantidad de años que ha estado vinculado al colegio. Y cuando él era presidente de APAFA y llamaba mucho a sus hermanos de la comunidad a hacer cosas buenas en el servicio de todos, cuando ya comienza este enfrentamiento, es que a él comienzan a tildarlo y a buscarle cosas para lastimosamente llevarlo a este final infeliz, ¿no? Que es el asesinato. Pero volviendo al tema, pues te digo que... O sea, en el 2016 lo llamo. 2016 es que ya entre el 15 y 16 conversamos con Rafael y me plantea esto, ¿no? Yo, ya hace una década. También. Yo le digo, oye, déjame pensarlo, porque yo sé todo lo que ha pasado con mi padre, nunca he estado en este camino y yo sé que no es nada fácil, ¿no? Bien. Bueno, es la primera, espero de varias. Será la ocasión para conocerlo y que mi audiencia lo conozca, y yo le agradezco de verdad que haya venido esta noche. Muchísimas gracias a ti, Diego, y también Yachta Masikuna, Waujipanikuna, Kai Sun Kusikui Sun Juiwan, mi saludo Tapachimuy Kichik, Yapayay Kichikta. Muchas gracias, Diego. Gracias. He agradecido también a mis hermanos y a mis hermanas por haberme escuchado por este medio. Claro que sí. Son las 7:59 y le agradecemos al señor ingeniero John Ramos Malpica por haber estado con nosotros, y ahí lo tienen. Apoyemos a Porky dejando un like y un comentario para que más personas conozcan a nuestro futuro presidente.